El día de hoy vamos a seguir hablando sobre este tema que envuelve Filipenses 3. Si recordamos un poco, los últimos domingos hemos hablado sobre Filipenses 3, donde el Señor nos está invitando a seguir adelante. Dice Filipenses 3:14, que es nuestro versículo lema de este año: sigo avanzando hacia la meta, o prosigo a la meta, como lo dice la Reina Valera 60, al esfuerzo de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que Él pues tiene un premio, tiene un galardón, ¿verdad? Incorruptible en los cielos, el cual nos dará, y ya lo podemos empezar a disfrutar cuando hacemos su voluntad. Bueno, continuando con este tema de seguir avanzando, hoy vamos a hablar sobre ser maduros para salir del estanque. Ese es el tema de este día. Ser maduros, o seamos maduros para salir del estanque. Y a lo mejor usted dice, bueno, ya leímos este pasaje y no se menciona ningún estanque, ¿verdad? ¿De qué se trata? Bueno, es importante aclarar que se refiere a un estanque espiritual, o más bien, por decirlo en otras palabras, a un estancamiento espiritual en el cual podemos caer y el cual debemos evitar. Quiero invitarle para que leamos este pasaje. Va a aparecer aquí en la pantalla y lo podemos leer todos juntos, del versículo 15 al versículo 21 de Filipenses 3. Es otra versión para que usted pueda comparar cómo dice ahí Reina Valera y cómo dice esta versión, que es palabra de Dios para todos. Dice así: todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Buen Dios, te alabamos y estamos delante de tu presencia para rogarte que tú nos guíes al estudiar tu palabra. Danos entendimiento, danos disposición, Señor, para aprender, para madurar, para seguir avanzando hacia donde tú nos muestras, y ayúdanos a no conformarnos con lo que ya somos o tenemos o sabemos. En Cristo Jesús bendice a tu iglesia. Amén. Como les decía, este pasaje ciertamente no habla de ningún estanque, ¿verdad? No se menciona, no es un relato de los hechos de Jesús ni de los apóstoles, no es un evangelio, este pasaje de la Biblia. Entonces no se narra un estanque, pero ciertamente nos ayuda a pensar en dónde estamos. ¿Estamos estancados en algún área de nuestra vida? A lo mejor podemos decir, bueno, oye, yo tengo 60, 50, 70, 80, casi 90 años. ¿Cómo voy a ser yo inmaduro? Bueno, a veces lo somos. La edad no siempre es sinónimo de madurez. Y como somos seres humanos imperfectos, siempre hay cosas en las que fallamos. Cosas en las que podemos seguir avanzando. Por eso la Biblia lo expresa de esa manera. El apóstol Pablo diciéndonos y poniéndose como ejemplo: prosigo a la meta, sigo avanzando. No es que lo haya ya alcanzado. Y precisamente por eso este pasaje empieza en el versículo 15. Reina Valera dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿A qué se refiere? Pues a lo que acaba de decir el apóstol Pablo.
de nuestro esfuerzo por seguir avanzando, de no pensar que ya, pues ya tengo tanta edad, pues ya yo ya, a mí me respetan y así soy. No, sino seguir avanzando, seguir creciendo, seguir madurando, porque el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros y a pesar de nosotros. Pero mejor es que nos sumemos a eso que el Señor está haciendo y que nos sumemos de una manera coherente y madura y responsable, vaya. Cristo quiere ayudarnos para que no nos estanquemos. El agua estancada, pues a veces ya no sirve ni para las plantas. Pero el Señor quiere que nosotros sí sirvamos, y sirvamos mucho, y sirvamos bien, y sirvamos amando, siguiendo su palabra, siendo fieles. Es la voluntad de Dios que sigamos avanzando. Que si Él nos ha dicho, mira, te quiero ahí y te quiero así, entonces ese también sea nuestro anhelo. Porque muchas veces Dios nos ha dicho eso. Te quiero ahí y te quiero así. Y entonces eso también debe ser lo nuestro, lo que también nosotros anhelamos y queremos. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser maduros, de madurar, salir del estanque, del estancamiento y poder obedecer a Dios. Mira, a lo mejor hay muchas cosas en las que somos maduros. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Qué bueno. Pero también necesitamos reconocer que hay otras más en las que no. O sea, nos comportamos a veces como niños o como inmaduros, como personas adultas, pero inmaduras. Y eso hay que reconocerlo delante de Dios para poder avanzar, para poder crecer y ser lo que Dios quiere que seamos, estando donde Dios quiere que estemos. Entonces, Dios no quiere que nos estanquemos. No quiere que nos quedemos cómodos o inseguros en un estanque espiritual, sino que podamos seguir avanzando hacia la madurez que Él quiere que reflejemos. Por eso, aquí en el pasaje de Filipenses 3, del 15 al 21, se menciona que necesitamos analizarnos, pensar en lo que somos y salir a lo mejor de ese estancamiento, porque a lo mejor en algunas áreas de mi vida soy bien diligente, pero en otras soy bien mediocre o bien perezoso. En algunas áreas de mi vida sé lo que tengo que hacer y lo hago, pero en otras me da flojera y mejor le digo a alguien más que lo haga. Y a eso se refiere el pasaje de la palabra cuando nos invita a que podamos madurar, a que podamos crecer, a que no digamos, pues es que ya este chango no aprende maroma nueva o truco nuevo, no, sino poder seguir creciendo en el Señor. Así es que les voy a invitar para que podamos aprender 3 enseñanzas de este pasaje. Vamos a leer la primera de ellas. Les invito a leerlo todos juntos. Dice, la madurez es una meta alcanzable más que una simple opción. Todos podemos llegar a la madurez. No es a ver si le pego, a ver si llego. Cuando Pablo habla en los versículos anteriores, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, no que pretenda ya haberlo alcanzado, sino que me esfuerzo por hacer aquello por lo cual fui escogido. Y es eso, o sea, esa es la meta. La meta de cada uno de nosotros debe ser, bueno, me falta madurez en esto o en esto mucho, me falta madurez y entonces, Señor, ayúdame. Gracias por lo que me has dado, gracias por la madurez que me has dado en esto, en aquello y en eso, pero también necesito en lo otro. Miren, necesitamos ponernos metas. Empezamos el año queriendo hacer cosas, propósitos, objetivos. ¿Cómo vamos? La madurez es una meta alcanzable. Madurar, crecer, cambiar nuestra forma de pensar a como Cristo quiere. Eso es madurar. ¿Saben? Por otro lado, siempre han existido personas que prefieren el estanque
en vez de salir y madurar. Para muchas personas sabemos que no tiene nada de malo ni de vergonzoso que otras personas trabajen por ellas. Es decir, hay personas que querrán siempre que otras las mantengan. ¿Sí? Y no se inmutan ni pasa nada, ¿verdad? Son niños de 40 o 50 años que dependen de otros. Y no se avergüenzan, no pasa nada, según ellos. Bueno, no hay mucha madurez en vivir a expensas de otros, ¿verdad? Y espiritualmente necesitamos entender también ese concepto. Necesitamos entender que hay que madurar. No es nada más dejarle a otros que oren por nosotros, que nos expliquen la Biblia nada más sin que nosotros la estudiemos, que sirvan por nosotros, que hagan lo que nosotros tenemos que hacer, según la Biblia dice, sino también hay que madurar en ese aspecto. La madurez debe ser para todos nosotros una meta, no una simple opción, una meta alcanzable, una meta deseable. Y a veces, ¿verdad? No pasa aquí, pasa en otra ciudad, ¿verdad? En otra iglesia, que a veces se acercan con nosotros, con cualquier hermano, vaya, y dice alguien, hermano, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios. Pues sí oramos, pero también Dios lo escucha a usted, lo escucha a todos, ¿verdad? Entonces, no se trata de usted ore, usted ayune, usted escudriñe la Biblia y después me dice qué le dijo Dios. Qué cómodo, a veces. Sino necesitamos madurar también. Necesitamos enfocarnos en esas áreas de nuestra vida donde nos cuesta trabajo entender y hacer la voluntad de Dios. Miren, vamos a la Biblia. Ese pasaje de Filipenses 3, del 15 al 17. Dice así: todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso le hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Este pasaje de la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que debemos de pensar en seguir avanzando. Debe ser nuestra meta, nuestro anhelo, el seguir madurando, el no quedarnos así nada más. Me llevan para allá y para allá voy, me jalan para este lado y para allá voy, sino estar firmes en lo que la Biblia me dice, en quién tengo que ser, cómo debo de responder, en las malas, en las peores y en las buenas. Por eso dice, y lo aclara aquí el versículo 15, ¿verdad? Dice Reina Valera, y si otra cosa sentís, también esto os lo revelará Dios. O sea, si yo no estoy de acuerdo con lo que Dios me está mostrando, Dios me lo hará ver, Dios me lo hará saber, Dios me lo hará notar, vaya, para que yo entienda que debo seguir avanzando, para que yo entienda que debo seguir madurando. Y no pensar que porque ya tengo tantos años en mí, y que ya soy lo que Dios me permitió ser, entonces ya estoy maduro. No, he madurado quizá en algunas áreas, pero me faltan otras más por alcanzar o por llegar. Por eso el versículo 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, que lo que Dios nos ha permitido alcanzar, que lo que Dios nos ha permitido madurar, sea motivo de unidad, sea motivo de trabajar juntos, sea motivo de caminar con el Señor. Y luego el 17, todavía palabras más desafiantes. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. ¿Hay personas que siguen nuestro ejemplo? ¿Hay personas que siguen nuestro ejemplo? Sí, hay personitas, niños quizá, adolescentes, jóvenes que siguen nuestro ejemplo. Hay personas que nos ven
y sigue nuestro ejemplo. Ahora, ¿cómo está siendo nuestro ejemplo? Podemos decirles, sí, sigue mi ejemplo, porque nos arrepentimos cuando fallamos. Podemos decirles, sí, siga mi ejemplo, porque nos esforzamos en hacer lo correcto. Miren, para decirle a alguien más, sigue mi ejemplo, no es porque no fallamos, porque todos pecamos, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos fallamos, todos fallamos. Entonces, ¿con qué autoridad dice aquí el apóstol Pablo, sigan mi ejemplo? Pues está hablando de un ejemplo de arrepentimiento, de un ejemplo de humildad, de un ejemplo de la fe, de seguir a Cristo en fe, en amor. Está hablando de que aunque fallemos, seguirnos esforzando. Si caigo, me levanto. Ese es el ejemplo que debemos dar. Constancia, fidelidad, amor a Dios, no perfección. A veces pensamos, no, estamos muy lejos de que otros sean o sigan mi ejemplo. No, hermanos. Necesitamos atrevernos a decirle a alguien más, sigue mi ejemplo. Sigue mi ejemplo de cuando yo fallé, me arrepentí. Sigue mi ejemplo de cuando yo fallé, reconocí que no estaba bien. Sigue mi ejemplo porque ahora reconozco que fallé como padre o como madre, como hijo. Sigue mi ejemplo. Que Dios me dio la oportunidad de resarcirme, de corregirme. Sigue mi ejemplo de que me entregué a Cristo y Él me transformó. O sea, sí hay cosas en las que podemos decirle a alguien más, sigue mi ejemplo. Porque el sigue mi ejemplo no es, soy perfecto. No, estamos lejos, lejísimos. Pero necesitamos entender que cuando vamos madurando, salimos del estancamiento espiritual, entonces podemos ayudar a otros, guiar a otros, ser ejemplo para otros, hasta de lo que no deben hacer. Y qué mejor que lo conozcan por nosotros mismos, de nuestros propios labios. No hagas esto, no hagas aquello, mírate en este espejo. Eso es madurar. Eso es entender que el Señor quiere usarme, no como piedra de tropiezo, sino como trampolín para que otros avancen. Así es que básicamente este pasaje nos está invitando a tomar en serio nuestra madurez, a ponernos a reflexionar. ¿Qué nos falta por avanzar? Dios me ha dicho, mira, quiero que llegues hasta allá. Quiero que llegues hasta allá y para que llegues tienes que levantarte, tienes que caminar, tienes que esforzarte, tienes que dejarte transformar, tienes que pasar tiempo conmigo porque solo no la vas a hacer. Necesitas de mí. Y entonces eso es lo que el Señor llama en su palabra madurez. Reina Valera dice perfección. Otras versiones lo llaman también madurez o avance o crecimiento. Eso es lo que Dios quiere. Si avanzamos y vamos a la Biblia en Efesios 4, del 14 al 15, el contexto de este pasaje también está hablando, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, el mismo apóstol Pablo, hablando de la importancia de crecer, de madurar, hablando de la importancia de las buenas decisiones, de la buena doctrina, de someternos a Dios. Pretendamos que ya estamos del otro lado, sino que nos analicemos de manera sincera, humilde, correcta, para poder caminar en la verdad del Señor y transmitir eso que el Señor nos está mostrando. Por eso la invitación aquí es
a madurar, como una meta que podemos alcanzar. La madurez no se trata de cuánto tiempo tengo de vida, cuántos años cumplí o voy a cumplir. No se trata de cuántos años tengo en el Señor. Se trata de cuánto le estoy haciendo caso a Dios, de cuánto quiero más de Dios en mí y de cuánto es menos de mí en mi vida, menos del viejo hombre que habita en cada uno y más del Espíritu Santo. De eso se trata la madurez. Por eso el Señor nos invita, ¿verdad? Nos invita para que le demos la honra y la gloria por lo que nos ha permitido alcanzar, por la madurez que tenemos en las áreas de nuestra vida donde podemos hacer su voluntad, pero también reconocer aquellas áreas donde no la estamos haciendo, donde estamos perdiendo todas las canicas, donde no estamos llegando a la meta y nos estamos cansando además y lo estamos dejando a la deriva. Ahí en esas áreas el Señor quiere continuar trabajando con nosotros. Por eso vamos a leer el segundo punto, la segunda enseñanza. Leámosla todos juntos. Va a aparecer en su pantalla. Dice así: la madurez se refleja cuando decidimos dejar atrás la maldad que nos destruye. Miren, otra señal de madurez en nuestra vida es cuando salimos del estanque que nos quiere ahogar. Cuando salimos y dejamos atrás las actitudes que quieren terminar con las buenas relaciones personales, con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con la familia. O sea, dejamos atrás, dejamos a un lado todo eso. Por eso debemos clamar a Dios que nos muestre las actitudes destructivas que seguimos reproduciendo en nuestra vida. ¿A qué le estoy dando play? ¿Al enojo? ¿A la amargura? ¿A la mentira? ¿A qué le estoy dando ahí play a mi vida? Miren, nos ha pasado que estamos viendo la televisión en familia y de repente hay una película, pero sale una escena que no queremos ver o que no queremos que nuestros hijos vean. ¿Qué hacemos? Le cambiamos de canal, la apagamos, nos brincamos esa parte, le adelantamos, hacemos algo, ¿verdad? Hacemos algo. De igual manera, hermanos, nadie quiere ver nuestra inmadurez. Nadie quiere ver cuando explotamos o cuando dañamos a alguien. Nadie quiere ver nuestro lado perverso, oscuro, porque no nos hemos dejado transformar o sanar por Cristo. Así que en la vida real, yo no puedo adelantar los momentos inmaduros de mi vida. No le puedo decir a alguien más: oye, borra esto que acabo de hacer, borra esto que acabo de decir, ¿sí? Bórralo, bríncatelo. No, ahí quedó. La única manera que puedo hacer para solucionar eso es admitir mi error, pedir perdón, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y resarcir lo que tenga que resarcir. Esa es la manera como Cristo quiere que maduremos. Esa es la manera como el Señor quiere ayudarnos. Por eso, ¿qué seguimos reproduciendo en nuestra vida? Muchas veces nuestro audio no coincide con la película. ¿Han visto las películas piratas? Yo sé que ustedes no, para nada. Pero a veces el audio va adelantado o atrasado con la película y uno se queda así como que, caray, ¿qué está pasando? Y tiene que como que pescarle. A veces así pasa en nuestra vida espiritual. El audio no coincide con la película. Decimos algo, pero no estamos haciendo eso que decimos. O en las películas dobladas, ¿verdad? Donde sobre todo cuando son chinos, coreanos, japoneses, que mueven la boca y nomás dicen 2, 3 palabras. A veces espiritualmente así pasa. Por eso Filipenses 3, 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19 dice así: hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera para nada.
Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por Dios, nos está diciendo bueno, o sea, reflexionemos si somos inmaduros porque estamos abrazando alguna maldad, alguna conducta, ¿verdad? Que nos está llevando a la separación de Cristo. Este pasaje nos indica varios puntos. Primero, que la madurez se refleja en nuestra tristeza por el pecado de otras personas. Nuestra madurez se refleja también en la comprensión y en la acción de lo que Cristo nos está diciendo. Nuestra madurez se refleja en que no queremos que otras personas se pierdan en el infierno. Nuestra madurez se refleja en darnos cuenta del mal que otros están viviendo para ayudarles, para que salgan del estanque. Porque a lo mejor nos podemos apoyar mutuamente. A veces pensamos, no, es que yo estoy mal. ¿Y cómo voy a ayudar a otro si yo estoy mal? Pues a veces, entre dos personas que se están ahogando, uno pudiera pensar que se van a hundir. Pero en Cristo se pueden salvar. Esa es la gran diferencia. Cuando salimos de ese pensamiento y dejamos que el Señor madure nuestra forma de pensar, puedo entender que Dios quiere usar a quien está también conmigo y quizá batallando en lo mismo. Dios quiere usarlo para que me apoye en Él y Él se apoye en mí y los dos salir del estanque y seguir caminando. Por eso lo último que deberíamos hacer es decir, no, pues ¿para qué le cuento a fulano o a fulana cómo estoy? Sí, pues yo veo que está peor. Y yo veo que está batallando también. Pues sí, Dios me está diciendo que le cuente mi vida para fortalecernos juntos en la palabra y salir adelante. Por eso la Biblia habla de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros en el amor del Señor. Y eso, para hacer eso necesitamos madurez, para no pensar que yo soy quien soy. Y como dice el dicho, no me parezco a nadie, ni nadie se parece a mí, y nadie me puede ayudar. No, sí, Dios puede usar a las personas y las usa constantemente para hablarnos. Miren, habemos cristianos a veces tan aferrados, que solamente queremos que Dios nos hable de aquí. No, yo voy a meterme con Dios y Dios tiene que decirme aquí lo que tengo que hacer. Y Dios por acá, usando a la iglesia, usando a mis amigos, usando a todo mundo. Y yo, aferrado en que tiene que ser aquí, tiene que ser de aquí. Cuando Dios quiere usar y está usando a las personas como siempre las ha usado. Como siempre. Pero a veces necesitamos entender y madurar y ver que el Señor usa, si usó un gallo para despertar a Pedro, si usó una burra para reprender a Balaam, si usó un gran pez para que Jonás se entendiera. Entonces, Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere, para que nosotros podamos llegar hasta donde Cristo quiere que lleguemos y como Él quiere que lleguemos. Número 3, les invito para poder leer esta tercera enseñanza. Está basada en Filipenses 3, del 20 al 21. Dice así: la madurez nos ayuda a esperar con paciencia y fe las promesas de Dios. Uno de los mayores, lo que más nos cuesta, vaya, como personas, es esperar con paciencia y con fe. Podemos decir que sí creemos en Dios y sí lo creemos, sí creemos en Dios y sí le creemos, claro.
Podemos decir que tenemos paciencia y sí, la podemos tener para ciertas cosas, claro que sí, donde ya somos maduros, donde el Señor ya nos ha probado, ya hemos pasado por el fuego y hemos atravesado y estamos bien en esas áreas de nuestra vida. Pero también hay que reconocer que hay cosas o áreas de la vida donde no estamos actuando con paciencia y mucho menos con fe. Hay que tener madurez para creer y esperar en las promesas de Dios y no abusar de la gracia de Dios. Gracias, hermano. ¿Habían escuchado este término? Abusar de la gracia de Dios. ¿Se puede abusar de la gracia de Dios? Hay muchas personas que abusamos, hablando en términos generales, de la gracia de Dios y piensan que no habrá consecuencias. Tal vez nos preguntamos, ¿cómo abusamos de la gracia de Dios? Bueno, algunos ejemplos son pensar que la paciencia es una debilidad de carácter, tener un temperamento iracundo, ofensivo, malvado, es creer que Dios así me quiere y que así necesito ser para que los de la iglesia sepan, en vez de dejarnos transformar por Dios, en vez de dejarnos transformar por Cristo. Abusar de la gracia es creer que no pasa nada si no me congrego. Abusar de la gracia es creer que no pasa nada si no diezmo y ofrendo. Abusar de la gracia es creer que no pasa nada si no sirvo, si no oro, si no leo la Biblia, si no la estudio y la memorizo, si no comparto de Cristo. Eso es abusar de la gracia. Oigan, ¿qué pasa con la persona que va y nos toca? Oye, préstame 50 pesos, vecino, mañana te los pago. Y bueno, nosotros, bueno, pues está bien, ahí está. Y al día siguiente, hola vecino, oye, necesito otros 50 pesos. Oye, pero ayer te presté. Sí, pero es que mira, y nos echa un chorro mareador. Y yo, bueno, pues ahí está, 50 pesos. Al día siguiente va otra vez. Oye, préstame otros 50 pesos. Oye, pues ya te presté 100, ¿qué te pasa? Y así nos enseña una resta médica y todo eso, bueno, ahí está. Y al día siguiente, otra vez. ¿Qué pensamos de esa persona? Está abusando, está abusando. Y saben, a veces así somos con Dios. A veces así somos con Dios. Señor, es que fallé, y es que tú sabes cómo soy. Y al día siguiente, es que volví a fallar en lo mismo, y 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 no entendemos y seguimos en lo mismo y en lo mismo. Abusamos de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, que tiene paciencia para con nosotros, que nos da de su gracia y su misericordia. Bendito sea el Dios Todopoderoso que tiene paciencia y que nos ama y que no nos paga conforme a nuestros abusos o nuestras iniquidades. Pero necesitamos entender que hay que madurar en áreas de nuestra vida para esperar con paciencia y fe las promesas de Dios y no abusar de la gracia, sino esforzarnos en obedecer a Dios, esforzarnos. Entre más gracia el Señor me da, entonces mi pensamiento debe ser, más me voy a esforzar. Entre más perdón Dios me da y recibo a través de Cristo, entonces mi pensamiento debe ser, no quiero fallar. Entre más misericordia el Señor me muestra, entonces mi pensamiento debe ser, necesito cambiar. A eso me debe llevar la gracia, la misericordia, el amor de Dios. No a decir, pues al cabo Dios me perdona. Al cabo Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos creen que Dios es justo? Ya no fue tan gozoso, pero también Dios es justo, Dios es amor también. Pero necesitamos entender eso. Todo lo que sembramos, cosechamos también. Por lo tanto, hay que madurar para entender que Dios sí es amor, también es justo
y quiere que yo madure, quiere que yo crezca. A veces seguimos abusando de la gracia por nuestra inmadurez, en pensar que no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, Dios me perdona todo y estoy en el estanque o estancado espiritualmente. Miren, Filipenses dice así: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Entonces, para mostrar esa madurez que el Señor nos pide, hay que pensar que somos ciudadanos del cielo. Nuestra eternidad está con Él. Nuestro destino es con Él. Aquí hay muchas cosas que ahorita quizá nos llaman la atención, pero ningún provecho tienen para nosotros, ni para ahora, ni para el futuro. Entonces, cuando ponemos nuestra mente en Cristo, cuando nos enfocamos en que somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo, y que esperamos que un día el Señor regrese y que va a transformar nuestros débiles cuerpos. O sea, poner nuestra esperanza en lo eterno nos ayuda a madurar. Porque nuestro cuerpo se va desgastando, ¿verdad? O sea, todos vamos para la caja, antes o después, pero todos terminaremos en polvo. Solamente Dios sabe cuándo, ¿verdad? No es cuestión de hacer papelitos, saber quién le toca el 1 o el 2, ¿no? Sino es cuestión de Dios. Dios sabe hasta cuándo. Y la realidad es que este cuerpo se va desgastando, se va acabando. Pero mientras llega ese día, Dios quiere que maduremos. Dios quiere que salgamos del estanque, que no nos estanquemos y que podamos llegar hasta donde Él nos dice: yo quiero que tú hagas esto y que lo hagas así, de esta manera. Esas son las indicaciones que Dios nos da. ¿Sí? A todos nos dice: yo quiero usarte así y así, y vas a hacer esto y esto, y quiero que llegues hasta allí. El Señor así nos dice. No solamente llama a algunos, el Señor llama a todos para diferentes ministerios, diferentes cosas que podemos hacer. Y es ahí cuando entra la paciencia y la fe. La paciencia y la fe. Porque muchas veces no sabemos esperar con paciencia. Hay situaciones donde nos desesperamos, donde no tenemos fe, quizá. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, ¿verdad? Nada más a mí. De que entramos al banco y empiezan los números. Usted tiene un número, entró usted a las 9 y ya pasó el que entró a las 9:30 y usted sigue ahí. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo está esto de la numeración? Si yo entré hace media hora y ya pasaron otros antes que yo. Y a veces uno, todo enojado, ¿verdad? Mejor se sale. Y a veces nos cuesta trabajo esperar con paciencia en el Señor, en sus promesas, creyéndole al Señor lo que nos promete. Porque eso es señal de madurez. Cuando hay tempestad a nuestro lado y respondemos con la palabra de Dios, estamos mostrando madurez. Cuando hay desánimo a nuestro alrededor y compartimos las promesas de Dios, actuamos con madurez. Este pasaje entonces nos invita para que podamos depender de Dios, de su palabra, entender que somos de Él, somos para Él, y que la madurez que Cristo quiere de nosotros toma tiempo. No es de un día para otro, ¿sabe? Nadie puede madurar de un día para otro. Y así como Dios tiene paciencia para con nosotros, también nosotros debemos tenerla para con las demás personas. Y seguir esforzándonos
por dejar en las manos del Señor lo que somos. Porque el Señor nos desafía para que tomemos su mano y salgamos del estanque. Y una vez afuera, caminemos con valentía hacia donde Él nos dirige. Dios no nos ha sacado de donde estamos o de los problemas de la vida. Dios no nos saca de ellos para que al rato otra vez nos aventemos a donde mismo. Dios nos saca para que sigamos caminando. Dios nos saca para que sigamos avanzando, para que no regresemos atrás, para que aprendamos y maduremos, claro. Les invito para que podamos pensar en esto. Hay áreas en la vida en donde Dios nos ha permitido crecer. Gloria a Dios. Pero también hay áreas de la vida donde necesitamos madurar. Donde a pesar de lo que somos, la edad que tenemos, o los títulos que hemos logrado, o lo que sea, nos seguimos comportando de maneras inmaduras. Ahí es donde Dios quiere trabajar. Ahí es donde debemos reconocer, Señor, mira, esto lo traigo delante de ti. Señor, esta parte de mí necesita madurar. Y es lo que yo les voy a pedir que podamos orar y poner delante de nuestro Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestra vida y conoces, Señor, quiénes somos. Gracias por las oportunidades que nos has dado para crecer. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos de tu iglesia, donde tú les has permitido madurar. Pero también, Señor, hoy delante de ti reconocemos que hay otras más donde necesitamos seguir avanzando, donde necesitamos crecer. Ayúdanos, Señor, a todos poder tener la humildad y la sinceridad, primeramente contigo y con nosotros mismos, para poder reconocer las áreas donde seguimos siendo inmaduros, donde no queremos que nadie nos diga o nos hable de ello porque no nos gusta, precisamente porque no somos maduros, porque cometemos errores y tratamos a veces de esconder esos errores en vez de confesarlos delante de ti, Señor, y recibir el perdón y caminar hacia la madurez, Padre eterno. Enséñanos, Señor, a ser sabios. Enséñanos a actuar sabiamente. Enséñanos, Señor, a arrepentirnos, a obedecerte, a seguir recibiendo de tu gracia. Toma nuestra vida en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.